Vamos a abrir la Biblia en el libro de Jueces, continuación del mensaje del domingo, del capítulo 6, del 1 al 32. Hoy continuamos con Jueces, capítulo 6, del 33 al 7:25. La vez pasada hablamos de revelación y consagración. La vez pasada, Dios se le revela a Gedeón y Dios invita a Gedeón a consagrarse. Y habla de consagración. Hoy vamos a hablar de la preparación espiritual. Es el tema, ¿no? La preparación espiritual, donde Dios nos prepara para vencer las batallas de la vida. ¿Sí? Redacté yo la realidad del texto del capítulo 6, 33 al 7:25. Enfoquémonos en eso. Dios nos prepara para vencer las batallas de la vida. Puede ser batallas, guerras, dificultades, situaciones difíciles. Todas esas cosas Dios nos prepara para vencerlas. Ayer conversaba, ¿verdad?, con un pastor que decía: no, yo no quiero predicar desde el Antiguo Testamento. Me decía ayer un pastor: no, pero el Antiguo Testamento es igual que el Nuevo Testamento. Sí, en el Nuevo Testamento está la gracia, habla de gracia. En el Antiguo Testamento muchos lo predican porque dicen que es la ley, pero es que en el Antiguo Testamento también estaba la gracia. También estaba la gracia de Dios. Allí oculta, pero estaba también la gracia del Señor. Entonces vamos a desarrollar este tema en el día de hoy y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Dios de la gloria, quiero pedirte toda sabiduría, quiero pedirte dirección espiritual, quiero que me ayudes, Señor, a comunicar un mensaje sencillo, quiero que me ayudes, oh Dios, a que la iglesia sea edificada, quiero que me guíes para que mis hermanos aprendan, quiero pedirte en el nombre de Jesús que este día, Dios, nuestras mentes sean abiertas y que podamos entender lo que el texto desarrolla. Y ayúdame a mí, Señor, a explicarlo detenidamente y que todos captemos la atención de la revelación de tu palabra en el día de hoy para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, como les digo siempre, cada vez que voy a predicar, me gusta que tengan la Biblia abierta en el capítulo 6 y 7 de Jueces, por favor. Siempre me gusta que me sigan, que cuando leo un texto, ustedes lo lean conmigo. Por si yo me equivoco, ustedes me corrigen. Y así captamos mejor lo que el texto quiere enseñar. La revelación Dios nos la ha dado completa y total en la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Amén. Los países del mundo siempre han utilizado medir fuerzas. Si ustedes se ponen a ver las naciones del mundo, más de 150 naciones del mundo, siempre buscan medir fuerzas humanas y materiales. Se equipan con soldados, a ver quién tiene más soldados. Se equipan con misiles, quién tiene misiles más potentes. Se equipan con vehículos de guerra. Se equipan con barcos, submarinos y los mejores portaaviones. Si usted se pone a evaluar las naciones del mundo, existe una batalla entre las naciones para ver quién se equipa con un mayor ejército, porque el que tenga mayor ejército tiene el dominio del mundo. Y esa es la visión de los gobiernos del mundo que no tienen a Cristo en su corazón. En el libro de Jueces, que es lo que vamos a estar estudiando, pasó algo parecido. En el capítulo 6, versos 33 al 7:25, encontramos a los madianitas. Los madianitas tenían 135,000 hombres. Esto es un ejército innumerable. Calculen ustedes, 135,000 hombres. Tenían un equipamiento de armas, pero los madianitas tenían algo que no tenían en Israel. Los madianitas tenían camellos. En aquellos tiempos, un camello
era un tanque de guerra. Y los madianitas tenían muchos, miles de camellos. Cada hombre montaba un camello. Era un ejército poderoso. Estaban bien equipados. El texto dice que los madianitas eran como langostas en multitud y sus camellos eran innumerables como la arena. Saque usted cuenta, como usted agarra un puñado de arena y ve el puñado de arena, usted no puede contar cada granito de arena. Y dice que los camellos eran como la arena, eran muchos los que tenían los madianitas. Y ellos estaban confiados por sus propias fuerzas. Y en sus propias fuerzas oprimían a los débiles. En ese caso, oprimían a la nación de Israel en el tiempo de Jueces, capítulo 6, capítulo 7, donde estudiamos el domingo que Dios levantó a Gedeón. Entonces, era un contraste que quise hacer. Los gobiernos de hoy en su equipamiento de guerra con los de en los tiempos de antes, los grandes camellos y grandes hombres. La gente siempre confía en eso. Ustedes ven las naciones del mundo que quieren comprar tanques, misiles, aviones, barcos y equiparse para tener poder por encima de otras naciones. Pero Dios quiso mostrar otra cosa. Quiero enseñar hoy eso. Dios quiso mostrar otra cosa al pueblo de Israel. Dios les quiso mostrar a Gedeón de Israel que él estaba con ellos y que les iba a dar la victoria sobre la opresión de los madianitas. Los madianitas eran más poderosos. Los madianitas tenían el poder y el tiempo. Los madianitas gobernaban. Los madianitas eran superiores. Y Dios le dijo a Israel: no te preocupes, yo te voy a dar la victoria. Yo te voy a dar la victoria bajo esa opresión. Y en lo que vamos a aprender hoy, pero la victoria te la voy a dar con 300 hombres. Más no ustedes, los que les gustan los números, con 300 hombres, yo te voy a dar la victoria sobre ¿cuántos? 135,000. Vas a ir a la guerra con 300 hombres en contra de 135,000. A usted Dios lo manda una batalla así, usted se asusta. Porque humanamente, la carne, siempre queremos medirnos por fuerzas humanas. Siempre queremos contarnos. En las batallas, queremos contarnos para ver quiénes somos más. Y al contarnos, siempre pensamos que porque somos más somos superiores. Pero que Dios mostró a Israel que con 300 iba a vencer a los madianitas. Entonces, vamos a hacer aquí un enlace, una transición. ¿Qué ofrece Dios para enfrentar las batallas de la vida? Vamos a hablar de batallas de la vida, problemas de países. Vamos a hablar de batallas de la vida, problemas de una nación. Vamos a hablar de batallas de la vida, tus problemas en tu trabajo. Vamos a hablar de batallas de la vida, tus problemas familiares. Vamos a hablar de batallas de la vida, tus problemas con tus vecinos. Hay variedad de batallas de la vida. Dios nos va a ofrecer, o nos ofrece en este texto, herramientas para enfrentar las batallas de la vida. Bueno, esto quería mostrarse, pero no lo vamos a poder ver porque yo digo en las láminas, en su celular usted van a poder abrirlo. Yo puse en la actualidad, puse una figura de tanques de guerra y puse en la antigüedad una figura de muchos camellos para hacer el contraste. Puse los números 300 versus 135, igual a una gran derrota. 300 más el poder de Dios versus 135,000, una gran victoria. Ahí lo puse en la lámina, usted lo va a poder ver, observar en su celular. Vamos a la primera parte. Capítulo 6, versos 33 al 35. Pero todos los madianitas y los amalecitas, porque buscaron más apoyo,
y los de oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Se levantó los medionitas en contra de Israel. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, Zabulón, Neftalí, los cuales salieron a encontrar. Se prepararon dos equipos, ¿no? Yo siempre les he dicho a ustedes, siempre que usted lee en el texto, en el episodio, una realidad, un acontecimiento, siempre les he dicho, ahí hay una verdad central. Y les he enseñado, como estudiantes, que hay que descubrir esa verdad central. Y la verdad central es siempre actuando Dios. Si usted lee en el versículo 33, 34, 35, hay una actuación de Dios. Si le preguntara como tarea, ¿dónde está esa actuación? ¿Qué me diría usted? Versículo 34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Yo sé que ustedes son inteligentes y yo lo había encantado, los felicito. Se juntó el ejército de los madianitas, se juntó el ejército de Israel, pero en medio de estos tres versos hay una verdad central. Y la verdad central es que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. ¿Saben ustedes que en la antigüedad el Espíritu venía sobre los hombres de Dios y eran utilizados? Y después que eran utilizados, el Espíritu de Dios salía y se iba. No era de forma permanente. Después en la gracia, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario por nosotros para salvarnos, ahora usted recibe el Espíritu Santo de Dios de manera permanente. Pero en el Antiguo Testamento llegaba, los usaba y salía en serio. En este caso dice que el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón. ¿Cuál es la verdad de estos 33 a 35, de estos versículos, 33 a 35? ¿Cuál es la verdad? Que Dios nos llena con su Espíritu. ¿Cuál es el tema central? Para enfrentar las batallas de la vida. Primera herramienta. O sea, nosotros podemos vencer las batallas de la vida es con el Espíritu Santo. Una persona que no tenga el Espíritu Santo de Dios no puede vencer las batallas de la vida porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. Vemos grandes batallas en las naciones del mundo. Vemos grandes batallas en nuestra nación. Y las personas quieren enfrentarse con fuerza humana o con materiales humanos para alcanzar la victoria. Pero la Biblia nos enseña a nosotros los cristianos que la manera para nosotros vencer las batallas de la vida o las dificultades que se puedan presentar es con el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. O sea, Dios te ha dotado. Dios nos ha dotado del Espíritu Santo. El texto dice, el Espíritu del Señor lo vistió, lo arropó a Gedeón con su poder, lo llenó con su espíritu. Y entonces Gedeón hizo un llamado a todas las tribus, los convocó para la guerra, para ir en contra de 135,000. Ahora, en este tiempo Gedeón tenía 32,000. Ahorita lo vamos a ver. Gedeón lo reunió y sumaron 32,000 contra 135,000. Porque el ejército no fue 300, como Dios solo llevó. Tenían 32,000. Era una batalla de 32,000 en contra de 135,000. Ahora, Dios te nota con el Espíritu Santo. ¿Qué dice Hechos 1:8? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. También dice la Biblia en 1 Corintios 3:16, usted, al recibir a Cristo, aprenda eso. Somos templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Es una verdad que dice la Biblia, revelada para nosotros.
También dice la Biblia en Romanos 8:9 que todos tenemos el Espíritu de Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahí está la clave. Si tú tienes el Espíritu de Cristo en tu vida, tú eres de Él. Si no tienes el Espíritu de Cristo en tu vida, no eres de Él. Entonces, en esta primera verdad, del 33 al 35, ¿qué aprendemos? Que Dios nos llena con su Espíritu Santo para enfrentar las batallas de la vida. Imagínese usted qué batalla tiene hoy. Imagínese usted qué batalla puede existir en una nación. Imagínese qué batalla puede haber en una nación del mundo. En medio de esa batalla, ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo en su vida, ahí está Dios. No se sienta defraudado, ni desilusionado, ni desanimado. No se sienta. El Espíritu de Dios está en usted. Tranquilo, calma. Seguimos. Esta es la primera verdad. En la segunda, en el mismo texto, del 36 al 40, ¿verdad? Dios nos dota con el Espíritu Santo. Ya usted lo tiene. Pero en esta misma dotación, Dios confirma con su palabra. No es como mucha confirmación. Dios confirma. Dios se revela. Solo que a veces nosotros no sabemos discernir con la palabra lo que Dios nos quiere mostrar. 36 al 40, ¿qué pasó? Gedeón le dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí, yo pondré un vellón de lana, era una tela de oveja, ¿verdad? Era una tela, y dice que era, dice, en la era es en la tierra, en el campo, y si el rocío estuviere sobre el vellón solamente, quedando seca toda la otra parte de la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has hecho. Dios le habló en la predicación pasada, Dios le había hablado. Dios le dice, le da el Espíritu, y aún así, Dios en sus primeros días tuvo bastante como incredulidad, duda en él. Le dice, confírmamelo, aquí está, esta tela de oveja. Yo voy a tirar esta tela de oveja en el centro de la era, en la tierra. Mañana, si la tela amanece enchumbadita de agua, pero la tierra amanece seca, sin agua, yo diré, tú estás conmigo. Y vamos a vencer a los madianitas. Se paró Gedeón, buscó y agarró la lana y la exprimió. Estaba full de agua. Y vio la tierra, estaba sequita, como que no había llovido por mucho tiempo. Y Gedeón le dice, bueno, no te vayas a poner bravo, Señor, no te vayas a molestar. Vamos a hacer lo mismo, ¿viste? Voy a poner el trapo, la tela, en la tierra. Pero ahora quiero que se moje toda la tierra y que la lana esté seca. Al siguiente día se para Gedeón, busca la tela y cuando ve, estaba sequita y toda la tierra estaba moja. ¿Qué significa esto? Que Dios nos confirma. Pero no podemos extraer el principio de esta forma. No vaya usted a agarrar todos los días su pañuelo y ponerlo en el patio y usted vaya a decir, Señor, si tú quieres este muchacho como mi novio, que aparezca el pañuelo mojadito. No. La forma que utilizó Dios no es el principio. El principio es que Dios nos confirma, es con su palabra. Ese es el principio. Dios te va a confirmar si es su voluntad con la palabra de Dios, con su revelación. No es que literalmente vamos a agarrar todo de un pañuelo para si Dios quiere que yo haga algo. Señor, voy a viajar mañana para Maracay. ¿Estás de acuerdo? Voy a poner el pañuelito ahí. Mañana si amanece mojado, es que tú quieres. No, Señor, no es para que hagamos eso. Entonces, la verdad es que Dios nos confirma con su palabra. Aquí Dios nos dio dos cosas. ¿Qué nos dio dos cosas?
el Espíritu Santo y su palabra. O sea, ya Dios está armando a Gedeón. Dios arma a Gedeón en esta primera parte con su Espíritu Santo y con su palabra. Amén. Seguimos. En la Biblia lámina está la primera confirmación, la segunda confirmación. La voluntad de Dios la conocemos por su palabra. Segundo Timoteo 3, 16 y 17, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Ustedes son de memoria. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para educar al hombre de Dios, para que sea enteramente capacitado para hacer una buena obra, para conocer su voluntad. Entonces, es en la Biblia que Dios se nos revela, no en los bellones. Aunque a veces usted puede decirle, Señor, mañana voy a hacer tal cosa. Si tú quieres, bueno, muéstramelo, pero no es con un vellón. Dios se puede mostrar de muchas maneras. Dios trata con cada quien a su forma. No es con la forma de Gedeón. No es que usted se va a copiar de Gedeón y todos los días vas a comprar millones para que amanezcamos ahí. No. Dios utiliza a Dios, muéstrame, Señor, y Dios a su manera le va a mostrar a usted. Pero la forma que Dios le da a usted no se la quiera imponer a otras personas. Esta es suya nada más. Usted puede decirle a Dios, Señor, muéstrame, Dios, voy a montar las arepas. Si se me queman las arepas es porque tú quieres. Y si no se me queman es porque no quieres. Y pone la arepa y después se le olvida y se le quema. Y te dice, Dios me habló. Eso es con usted. Pero no dígale a las hermanas, si usted deja quemar las arepas, Dios le va a hablar. No, eso. Dios se va a mostrar de muchas maneras. Ahora, seguimos. Después que Dios, con su Espíritu Santo, le da poder a Gedeón y se le revela por su palabra, le confirmo. Del versículo 1 al 15, te voy a probar. Hay que probar. ¿Usted cree que Dios no lo prueba a usted? ¿Ah? ¿Usted cree que Dios no nos prueba a nosotros? Pero la prueba que Dios le da al individuo no se la da a todos los individuos. Dios tiene pruebas distintas para cada uno. Aquí en el texto vemos un ejemplo de una prueba del 1 al 15. Ubíquense allí. ¿Cuántos hombres tenía Gedeón para este entonces? 32,000. 135 tenían los madianitas. Apréndanse esos números. 135,000. Gedeón tenía 32,000. Apréndanse esos números. Y de esos 32,000, en el 1 al 3, ubíquense, capítulo 7. Levántate por la mañana, el cual, él le puso su nombre, lo dejó un nombre allí, mañana, Jerobal, lo había dicho, porque enfrentó a los Baales en el pasaje anterior, y es Gedeón, y a todo el pueblo que estaban con él se juntaron, estaban en el campamento, y el versículo 2 dice, Jehová le dijo a Gedeón, el pueblo que está conmigo es mucho, contigo, perdón, es mucho para que yo entregue a los madianitas en tus manos. ¿Qué dice la otra parte? ¿Qué dice la otra parte? No sea que se alabe Israel contra mí. No sea que se alabe Israel contra mí. Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ay, ay, ay. Eran 32,000. 7. Si y Gedeón vencía a los madianitas con 135,000, porque tenía un ejército de 32,000, era un ejército bueno. Un ejército bueno. ¿Qué iba a decir Gedeón? Nuestro poder, con nuestro poder. ¿No sabe usted que cuando usted algo hace con su esfuerzo humano, usted siempre tiende al avance? ¿Sí o sí? Siempre tiende al avance. Dios quería enseñarle a Gedeón que el que iba a dar la victoria era Dios. Bien, hermano, Dios es el que nos da la victoria, no es nuestras propias fuerzas. Por allí, a veces cuando vamos a elegir algo, siempre nos contamos. Y pensamos que contándonos tenemos la victoria. Y al contarnos y ganamos, ¿qué decimos? Ganamos porque éramos más. ¿No es así? Ganamos porque éramos más. Y en realidad,
Cuando hay más, se gana. Pero siempre la alabanza, ¿quién tiene a buscarla? El hombre. Ganamos porque somos más en número de hombres. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere es que, sin número de hombres, lo reconozcamos a Él y confiemos que es Él el que nos va a dar la victoria, no el número de hombres. Examine si usted es inteligente, ¿me entiende? ¿Correcto? No es con número de hombres, porque a veces el número de hombres no funciona. Lo que funciona entonces es la realidad de confiar en el poder de Dios, que Dios nos está probando. Entonces Dios les dice a ellos, bueno, vamos a hacer algo. El que tenga miedo para ir a pelear con 135,000 de los 32,000, dile que no vaya, que se quede. Los cobardes, los que tengan miedo, que se queden. Y dice la Biblia que de 32,000, 22,000 tenían miedo. No. Saquen la cuenta. De 32,000, 22,000 dice el texto, les dio miedo. Y Gedeón le dijo, váyanse para su casa. ¿Cuánto ejército le quedó entonces a Gedeón? 10,000. 10,000. Así lo dice. Del 4 al 8. Este es el texto. Del 4 al 8. Estoy dándole, es una explicación para no estar leyendo todo el texto y ganar tiempo. Del 4 al 8. Toma al que es, o toma al que sea cobarde, al que sea pusilánime y que no vaya a la guerra. Del 4 al 8. Pero también vemos que después de allí encontramos una verdad. Dios dijo, 10,000 es mucho. Gedeón diría, ¿qué le pasa a Dios? ¿Cómo voy a pelear yo contra 135,000 hombres madianitas si tengo 10,000 y Dios me dice que todavía es mucho? Y entonces yo le digo, ponnos a beber agua en la laguna del pueblo. ¿Allá cuánto había en la laguna del pueblo? No. A ver si le cae agüita, ¿no? Van a la iglesia, a la laguna del pueblo. Y los que se arrodillen a beber agua con la boca en el arroyo, lo apartan para un lado. Y los que se queden de pie, pero tomen agua con su mano a la boca, los pones al otro lado. Y vas a dejar para la batalla los que se queden de pie y girando y tomen el agua con su mano, la lleven al agua. Eso van a ir a la batalla. Los que se tiran en el piso desesperados, a agarrar agua con la boca, metidos en la laguna, los pones para el otro lado. Y dice la Biblia que de los 10,000, 9,700 se tiraron. Y solo 300 se quedaron de pie llevando el agua con la mano. Y entonces Dios le dice a Dios, bueno, con 300 vas a pelear contra los 135,000 de los madianitas. Pregunto yo, ¿es lógico, pensando cómo se arman los ejércitos del mundo, es lógico cómo Madián tenía, los madianitas tenían camellos como la arena las arenas de la tierra, que iba a ganar Gedeón con 300 hombres en contra de 135,000? Era una prueba, es un acto de fe. Y lo que nos falta a nosotros hoy para vencer las dificultades de la vida que se presentan en la nación, o en la vida de una ciudad, o en la vida familiar, nos falta es tener fe. Porque Dios nos prueba para ver nuestra fe. Queremos ganar. Si los madianitas tienen 135,000, nosotros queremos buscar un número de humanos que supere los 135,000, que tengamos ¿cuánto? 150,000. Y si son 150,000, le ganamos a los madianitas. Y entonces nos alabamos a nosotros mismos porque estamos confiando en nuestra propia fuerza. Pero Dios no quiere eso, que nosotros confiemos en nuestra propia fuerza.
Dios quiere que confiemos solo en Él, con el mínimo grupo que tengamos. Y ahí está el detalle. Dios nos prueba, hermano. Y cuando nos prueba, nosotros no entendemos. Queremos ganar las batallas es con hombres y no con el Señor. Entonces él se quedó con ¿cuántos? Con 300. Y ahora le dijo, sí, ahora sí. Ahora sí vamos a ir a la batalla. Siguen revelaciones en el texto, ¿no? Porque cada acontecimiento es una revelación. Los pruebas. Ahora viene y anima al líder. Vamos a ver cómo anima al líder. Ahí sí vamos a leer. 9 al 11. Ubíquense en el 9 al 11. De 9 al 11 le dice, el 9. Aconteció que medianoche Jehová le dijo, levántate, desciende al campamento madianita, porque le he dado la victoria sobre ellos. Se pararon esos 300 hombres asustados, 300 contra 135,000. Pero Dios le dice a Gedeón, ve cómo le dice Dios a Gedeón, pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo. ¿Usted cree que Gedeón tenía miedo? ¿Ah? ¿Usted cree que había miedo? Si yo pongo a pelear aquí, a quién, no consigo a quién con quién. No consigo a quién con quién. Bueno, yo pongo a pelear a Milagros Pulido con Mireya Martínez. Una pelea. Ya ustedes saben que Mireya va pifiando, ¿no? Como diría, va pifiando un poco. Y Mireya entonces, oye, va a tener miedo. Entonces Dios le dice a Gedeón tenía miedo. Son 135,000 que vienen. Y me ha dejado con 300. Dios se dio cuenta que tenía miedo. El miedo no es malo. El miedo también viene cuando nuestra fe está siendo probada. Para que el miedo es un contraste de la fe. Para que nosotros le demos lugares a la fe y no al miedo. No dice la Biblia, el amor echa fuera el temor. Y el amor está repleto de fe. Entonces, hermanos, era la prueba de Dios. Si tienes miedo, vamos a hacer algo. Vete al campamento. Vete a la fracción. Toma al siervo. Vete al campamento de los madianitas escondido de noche. A eso de las 10 de la noche. Vas a llegar escondido. Toma un siervo y te vas con él. Vas a calladito, que yo te voy a mostrar. Te voy a mostrar que te he dado la victoria. Gedeón obedeció y escogió a su escudero, escogió un siervo de confianza, y se fueron dos a meterse en medio de 135,000, ellos disfrazados. Cuando llegan al campamento, en el verso 12, los madianitas y los amalecitas de los hijos de Israel estaban tendidos en el valle como que. Estos son comparaciones que hace el texto bíblico en poema. Una comparación es un poema, no es que eran langostas. Dice como langostas. Eran muchos, de multitud, y sus camellos eran innumerables, como la de la arena, que está en la ribera del mar en multitud. Y cuando llegó Gedeón, ¿qué pasó en el texto? Él y un hombre estaba con su compañero contándole un sueño. Que de un día calladito con su siervo y escucha que un hombre le estaba contando a su compañero un sueño que tuvo. Y vamos a ver cuál es el sueño. Vamos a leer literalmente el sueño. Búsquense ahí en la Biblia el sueño como era. El 13 en la mitad. Veía un pan. ¿Dice hay un pan en la Biblia de ustedes? Veía un pan de Dice cebada. un pan, pasa que estoy leyendo la versión, sí, en la Valera. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y golpeó de tal manera que cayó y trastornó, la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Un pan. ¿Qué es un pan? El pan era de cebada. En la Biblia todo tiene su revelación.
El pan de cebada era algo que comían las personas muy pobres. El pan de cebada era un alimento que se lo daban a los perros y al ganado. El pan de cebada como tal mostraba humildad. O sea, el que comía pan de cebada era un don nadie. Es un despreciado. Es un insignificante hombre. El pan, la gente no comía el pan de cebada, los ricos no comían pan de cebada. Entonces, el pan de cebada representa algo que es insignificante. ¿Qué le estaba revelando Dios a este hombre en el sueño? Le estaba revelando que algo insignificante iba a vencer a los madianitas. Y esa es la verdad de la palabra revelada. No es que usted se va a poner ahora a buscar panes de cebada para que le hablen. No, la forma que Dios le mostró, y me llama la atención que Dios utiliza a dos inconversos. Utiliza a un compañero hablándole a su otro compañero. Eran madianitas. Y Dios le pone un sueño. Y le pone a echar cuento al otro. Y le dice, un pan de cebada cayó sobre los campamentos madianitas, tumbó las chozas y revolcó todo el lugar. Y fueron destruidos. Y parafraseando, un pedazo de pan. Pero la interpretación Dios se la da al hombre y le dice, el 14, y su compañero respondió y le dijo, esto no es otra cosa, sino que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel, Dios nos ha entregado en sus manos a los madianitas todo el campamento. Un impío, le está hablando otro impío, de un pan que cae, que es un pan que nadie come, y destruye todo el campamento madianita. Y entonces él mismo dice, no es más nada la interpretación, que Dios le ha dado la victoria a Gedeón y a su espada para vencer a los madianitas. ¿Y quién estaba escondido por ahí detrás de la pared escuchando? Gedeón y Elsia, el escudero. Lo que quiero decir es que cuando Dios te va a dar la victoria, Dios utiliza a cualquier persona, a cualquier gente, para darte la palabra de que Dios te está dando la victoria. Una vez utilizó una burra por aquí, ¿verdad? Una burra habló una vez y Dios estaba mostrando una palabra allí a la nación de Israel. Entonces Dios puede utilizar muchas formas para hablar. Lo que Dios quiere en medio de la prueba es que confiemos en Dios. Con todo lo que podamos estar viviendo en una nación, lo que Dios quiere en las iglesias es que confíen en Dios y no estén confiando en los hombres y en poderes. Que confiemos en el Dios como el Todopoderoso que nos da la victoria. Y entonces, ¿qué hizo Gedeón cuando escuchó esa revelación? Revelación de la palabra. La palabra que iba a dar la victoria. ¿Qué hizo? Se fue, ¿vale? ¿Cómo iba? ¿Qué hizo Gedeón después que escuchó esa verdad? ¿Qué hizo Gedeón? Voy a ubicarme aquí. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño de interpretación, ¿qué hizo? Se puso bravo. Adoró. Después que Dios te revela que te va a dar la victoria, Dios lo que quiere es que tú adores. Que no te pongas a pelear. Que no te pongas a pelear con los madianitas tú mismo. Vamos a dejarle los madianitas a Dios. Si con tu propia fuerza no has podido vencer a los madianitas, ¿qué te está hablando Dios? Respóndete en tu mente. Si con las fuerzas humanas y has demostrado quizás que tienes fuerzas humanas para vencer a los madianitas y no has podido, ¿qué te está hablando Dios en la prueba? Que hay que confiar en Dios, confiar en el Señor con humildad, de que es Dios el que nos da la victoria. Él se puso a adorar, llegó al campamento y le dijo al campamento, prepárense, Dios nos va a dar la victoria. ¿Verdad? Dios liberó al pueblo de la presión de los madianitas, ¿verdad? Dice entonces que Dios utiliza gente humilde. A veces pensamos de que mi hermana Mireya no puede vencer a milagro. Y si Mireya tiene fe y Dios le revela a Mireya que va a vencer a milagro así en autobotas, Mireya va a vencer a milagro. ¿Por qué? Porque es Dios que se lo revela.
Y si Dios te revela, no confíes en tu propio cuerpo, en tu propia fuerza, que porque eres grandotote vas a vencer, porque tienes un ejército o una unidad muy grande. No confíes en tu fuerza, confiemos en Dios, busca a Dios, arrodíllate y adora. Creo que el problema de la iglesia para obtener victoria en medio de las adversidades es este. Que en la prueba Dios quiere que pongamos nuestra fe en Él y que adoremos y confiemos en su palabra. Y la iglesia quiere es vencer a los mayanitas con fuerzas humanas. Y no vas a vencer con fuerzas humanas. La victoria va a venir de parte de Dios. En el versículo 15 dice: cuando leímos yo el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de los israelitas, le dio: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestra mano. Ok, ahí está la verdad. Y él avanzó. Hay una verdad que después que sabemos que vamos a vencer, hace falta algo. Hace falta herramientas. Si tú vas a una guerra, ¿qué hacen las naciones? Te doy una ametralladora, te doy 4 granadas, y otra cosa lleva el soldado, un cuchillo. ¿Qué otra cosa lleva un soldado? Una pistolita. Arman al soldado para ir para la pelea. La Biblia dice, en el verso 16 al 20, que para ir 300 contra 135,000, Dios armó, le dio herramientas al pueblo de Israel. Vamos a ver cuáles fueron. Verso 16. Y repartió los 300 en 3 grupos. Voy a parafrasearlos. Los 3 grupos eran 100. Están las cosas ubicadas así: 100, 100 y 100. 3 grupos. Gedeón dijo: yo me voy allá adelante, hasta la frontera, con 100. Los otros 100 a un lado, alrededor, y otro lado, al otro lado. Y vamos a rodear el campamento. Vamos a rodear el campamento y van a llevar esto: un cuerno, ¿verdad?, de carnero, con el que tocaban algo así, un cuerno, una trompeta. Te vas a llevar una vasija, no, por aquí hay una vasija, pero no es. Una vasija, una jarra, un vaso con agua, mire. Y te vas a llevar, además de esa vasija, una antorcha. 3 cosas. ¿Qué cosas iba a llevar? Una vasija, un cuerno y una antorcha. Y Gedeón dice, como todo líder: fíjense en mí. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense en mí. Líderes de sectores, líderes de las 21 células. ¿Qué le dice usted a su sector como líder o como líder? Fíjense en mí. Pablo no lo dijo. Pablo dijo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Nosotros como líderes debemos decir: miren de mí, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Gedeón le dice al pueblo: fíjense en mi ejemplo. Cuando yo llegue al límite del campamento, ¿qué les dice? Hagan lo mismo que yo. Ese es un líder punta de lanza. Hagan lo mismo que yo. Y cuando yo y los que están conmigo toquemos los cuernos de carnero, ¿qué les dice? Ustedes toquen también. 100, 100, 100. A tocar todo el mundo la trompeta. A tocar todo. Y griten: por el Señor y por Gedeón. Por el Señor y por Gedeón. Por el poder del Señor y por la obediencia de Gedeón. Y comenzaron a gritar. Lo vemos del 16 al 18. Dice que eso lo ejecutaron 19 y 20 a la medianoche, después del cambio de guardia. Este es el texto detenidamente y uno se emociona, uno se espeluca, ¿no? Porque el texto dice que ellos lo hicieron a cambio de guardia. Cuando el vigilante se iba y venía otro,
que estaban descuidados, había cambios de guardia, la vigilancia. Entonces vinieron ellos a esa medianoche, Gedeón, 100, tocaron los cuernos en ese momento y rompieron ¿qué? Rompieron las vasijas. 300 vasijas a la vez, quebradas. Eso da un estruendo muy grande. Más las trompetas. Y les dijo, saquen la antorcha encendida y griten duro por el Señor y por Gedeón, por el Señor y por Gedeón. Y dice que los 3 grupos lo hicieron. Y dice que con la mano izquierda sostenían la antorcha y con la derecha llevaban el cuerno. Ya el jarrón no estaba porque lo habían quebrado. Pero ¿cómo se llama esto en el texto bíblico? Estas 3 cosas, ¿qué nombre le podemos dar? Herramientas. Dios nos dota de herramientas para enfrentar las batallas de la vida. Y usted dirá, con esa simple herramienta van a matar 135,000, un jarrón quebrado, una antorcha encendida y una trompeta haciendo bulla. Vean que no le dio espada, vean que no le dio rifle, vean que no le dio escopetas, vean que no le dio cañones, vean que no le dio camellos, no le dio nada de esto. Simplemente con estas 3 herramientas, ustedes, iglesia, van a vencer a los madianitas. Vamos a ver qué significan estas 3 herramientas entonces. ¿Qué significan esas 3 herramientas? Primero tuvo un sueño, ¿no? Y la interpretación. Cuando hablamos de sueños, no es que denigremos los sueños. Dios puede revelar con sueños. Pero un sueño no puede superar la palabra de Dios. La palabra de Dios está por encima de todo sueño. Usted puede soñar, Dios puede tratar con usted, con un sueño personal, pero que su sueño personal no lo quiera implantar o imponer a toda una congregación, porque eso es personal con usted. Cuando Dios habla, Dios lo que revela lo muestra por su palabra, porque hoy en día hay muchos cuentos por allí, cuentos de chinos, donde todo el mundo sueña ahora. Todo el mundo sueña. Y Dios me mostró algo para ti, varón, tuve un sueño y te lo voy a decir. Bueno, écheme afuera, dígamelo. Pero así como usted sueña que también duermo, yo creo que si Dios le muestra un sueño para mí, yo le pido a Dios que me muestre un sueño que le mostró a usted, porque yo también duermo. Entonces a veces usamos eso de los sueños mucho para manipular a grupos, manipular a gente de que Dios me habló. Vemos que Dios nos revela es por su palabra. ¿Qué es un cuerno? El cuerno es la trompeta para sonar. ¿Qué es un cuerno? Cuando en la Biblia encontramos un cuerno, está hablando de la palabra de Dios. Las trompetas siempre estaban relacionadas con profetas, con profecías. Siempre que se sonaba una trompeta es porque venía profecía. Entonces, cuando hay trompeta es porque hay palabra de Dios. Y la palabra de Dios como trompeta es la que nos hace libres. La Biblia dice, oiréis la verdad y la verdad os hará libres. Es la verdad de la palabra de Dios la que nos puede hacer libres. Entonces ahí está la representación de los cuernos. Dios nos da una herramienta. ¿Cuál es la herramienta? La palabra de Dios. La Biblia. En esa herramienta usted va a vencer leyéndola, ¿no? No piense que usted va a comenzar a darle bibliazo a su esposa por la cabeza porque va a vencer, no, el contenido. El libro como tal es papel, es una letra, pero el contenido en su alma llega hasta adentro y parte, divide en dos y separa lo malo de lo bueno. ¿Cuál es la otra herramienta? La vasija. ¿Qué es la vasija? ¿Por qué Dios manda ¿Por qué Dios manda a quebrar la vasija? ¿Qué es la vasija? En la Biblia la vasija, la Biblia dice que somos vasos de barro. Lo prediqué estos días, no fue tu vida. Somos hechos de barro, como vasos de barro. Cuando hablamos de vasija para romper, es su cuerpo. ¿Qué hay que romper del cuerpo? ¿Qué hay que romper del cuerpo? Somos predicadores, pero Dios nos manda a enfrentar la batalla y romper. Hay cosas del cuerpo que tenemos que romper. ¿Qué dice la Biblia en el texto bíblico, en los evangelios?
hacer morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué? Celos, ira, contienda, desórdenes sexuales, vicios, todas esas cosas. ¿Qué pasa en la vida real? Los cuernos están sonando, estamos predicando, usamos esa herramienta. Ahora la pregunta es, ¿cómo están las vasijas de la iglesia? Las vasijas del cuerpo se están rompiendo. Está la iglesia rompiendo el pecado. Está la iglesia desechando el pecado para vencer a los madianitas. El problema no son los madianitas. Dios permite los madianitas es porque la iglesia no está rompiendo vasijas. Y las vasijas es el pecado que puede estar dentro de la iglesia. Como decía el domingo pasado, queremos libertad. Pero la iglesia no quiere mejorar. Y el problema no son los madianitas. El problema lo tenía era Israel. Rompieron las vasijas. Después que rompieron las vasijas, ¿qué encendieron? La antorcha. ¿Qué es una antorcha? La antorcha brilla, es una astilla de madera saturada de resina que cuando se enciende produce mucha luz. ¿Qué dice la Biblia de nosotros? Ustedes son la luz del mundo. La iglesia debe irradiar luz con el buen testimonio. Pero ¿cómo estamos viendo la iglesia hoy delante de los madianitas? La iglesia no está enfrentando a los madianitas, no está quebrando vasijas, no está abandonando el pecado, y la iglesia en su antorcha no está alumbrando, no está dando testimonio, porque aún la misma iglesia se mezcla con los madianitas. Ay. Estamos confiando en los madianitas, que los madianitas sean nuestros dioses, que los madianitas nos cubran, que los madianitas son los que nos van a bendecir. No son los madianitas los que te bendicen, lo que te bendice es Dios, no los madianitas. Y vemos a la iglesia en su minoría mezclándose con los madianitas. Y Dios quiere es que tomemos esta herramienta. ¿Cuál es la herramienta? ¿Qué representaba el sueño? La palabra de Dios. ¿Qué representa el cuerno? Profecía. La palabra anunciada. ¿Qué representa la vasija? El cuerpo humano. Vidas pecaminosas que tenemos que romper en nosotros. ¿Y qué representa la antorcha? Después que te rompa con el pecado, te alumbra. Esas tres herramientas se las dio Dios de Israel. Ahora, a nosotros, ¿qué nos ha dado Dios como herramienta para vencer hoy en día la batalla de la vida? Allá en Efesios, capítulo 6, versículo 10, ¿no dice la Biblia que Dios te ha dado un cinturón? ¿Qué representa el cinturón? La verdad. Cuando usted no tiene cinturón, ¿qué sucede? Se le cae el pantalón. Y da vergüenza. Entonces, el cinturón es la verdad, la palabra de Dios en usted. Si usted no anda con la verdad, usted queda desnudo. La coraza de justicia. Le pedimos a Dios que esa coraza de justicia gobierne Venezuela. El calzado, el evangelio. ¿Qué nos manda Dios a evangelizar? ¿Estamos evangelizando? ¿Están predicando? El calzado nos tiene la frente del evangelio de la paz. El escudo, la fe. Dios probó a Gedeón su fe y Gedeón obedeció. El casco es la salvación de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la oración, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Iglesia, nosotros vamos a vencer a más madianitas. No es con, no voy a decir esa palabra porque eso queda grabado, ¿no? Pero no es con fuerzas humanas midiéndonos y contando. De esa forma no vamos a vencer a los madianitas del mundo. La forma de vencer a los madianitas es buscando a Dios. Cuando usted menos lo piense, los madianitas son derrotados. Los madianitas fueron derrotados cuando menos lo pensaban. ¿Qué hicieron? Vamos a ver ahorita cómo murieron los madianitas. Entonces Dios me da herramientas. Sigo, la última parte.
Dios nos da la victoria. Sonaron las trompetas, quebraron las vasijas, levantaron las antorchas y tuvieron la victoria del 21 al 25. Ubíquense allí, pero ¿qué pasó el 21 al 25? Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento. Ahí está el verbo, permaneció. Y observaron cómo los madianitas corrían de un lado al otro. ¿Llenos de qué? Llenos de pánico, gritando, se daban la fuga. Cuando los israelitas tocaron los cuernos, el Señor, de eso, el Señor hizo. Por ahí hay un eslogan que usan mucho. El Señor hizo, y ahí lo usan en las iglesias, algo así. El Señor hizo o hace algo así, lo usan en algunas iglesias como eslogan. El Señor hizo, o el Señor va a hacer. ¿Y qué hizo el Señor? Dice aquí. Pelearon entre unos y otros en el campamento y dice que se mataron. O sea, la pelea no era humana. Gedeón no tocó un cuerpo. Los 300 no tocaron un cuerpo. Se quedaron quietos. ¿Qué te revela Dios a la iglesia? Quédate quieto. Quédate quieto. Usa la antorcha. Quiebra las vasijas. Suena la trompeta. Predica. Pero quédate quieto. No te pongas a estar caminando. No te pongas a estar. Bueno, no te pongas a hacer lo que hacen los hombres, porque de esa manera es fuerza humana. Dios lo que quiere es que la iglesia aprenda a depender de Dios. El error está en que nosotros no hemos aprendido a confiar en el Señor. Ellos se quedaron quietos, dice el texto bíblico. 135,000 se asustaron. El texto dice pánico. ¿Saben dónde está la batalla espiritual hoy en día? ¿Dónde está la batalla espiritual? La batalla está ¿dónde? En la mente. Dios, con la bulla, los 135,000 se asustaron y pensaron que Israel venía con un número superior a ellos. Corrieron asustados. Dios los confundió y se mataron unos con otros. Ese día, de los 135,000, murieron 120,000 y quedaron 15,000 que se escaparon, que murieron después en el capítulo 8 que viene. Entonces, Dios siempre pelea con nosotros. ¿Qué dice 2 de Crónicas 10:4? Nuestra lucha, ¿verdad? La lucha de nosotros no luchamos con armas que son de este mundo, sino con las armas que nos da el poder de Dios. Lo estoy parafraseando, pero no me lo sé de memoria. ¿Qué dice 2 de Corintios 10:4? Allá. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué le dice Dios a la iglesia? Vea, tu lucha, hermano, no es con la carne. No es que pongas a enfrentar los madianitas con la carne, porque no vas a vencer. Dios te dice que la lucha es espiritual. Y orando, si la iglesia se pone a orar, a orar, a orar, a orar, a predicar, a clamar, se va a dar la victoria. Porque la victoria la da es Dios, no nuestras propias fuerzas. Dice la escritura que ellos se confundieron. Vean, la batalla está en la mente. ¿Ustedes creen que los madianitas no sintieron presión en su mente? ¿Ustedes creen que los madianitas, figurativamente, simbólicamente, los que están en contra de la iglesia o los enemigos de la iglesia, ¿ustedes creen que no hay presión en su mente? ¿Ustedes no creen que los gobernantes del mundo, cuando hay una guerra, no tienen presión en su mente? ¿Ustedes creen que no hay presión en esa gente? Claro que sí, esa gente no, las personas no duermen, las personas sufren de insomnio, las personas ya hablan como drogados, las personas se enferman de la mente. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor por medio de la presión de Dios? Nabucodonosor se volvió loco. Pero ¿qué nos dice el Señor? Que confiemos en Dios, que sea Dios que Él haga su voluntad. Amén. Leemos el 23 al 25, vemos que era la guerra, era la mente, la guerra espiritual. Dice que después Dios buscó a los guerreros, los persiguió
y dice que alcanzó Gedeón sí con los 300 a uno que estaban huyendo, y la historia dice que terminaron muriendo 120,000 de los madianitas, quedaron 15,000 que más adelante fueron exterminados los líderes en el capítulo 8. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor, amados hermanos, a nosotros? Aquí están las herramientas. Vamos a ver si nos podemos decir de memoria. En medio de las situaciones de la vida, de nuestra preparación espiritual, Dios nos prepara para vencer la batalla. En esa preparación, ¿cuál es el primer dote que nos da Dios para prepararnos para la batalla? Me quedaría así toda la mañana y se van a ir. El primero que les di. El primero que les di. El primer herramienta que Dios, el dote que Dios nos dio es: Dios nos llena con su Espíritu Santo. Nos dice la Biblia, Dios vistió a Gedeón para la batalla. ¿Y cuál es la vestimenta que tú tienes? El Espíritu Santo. Con esa vestimenta, Dios entonces le confirmó. Con la tela que se mojó y no se mojó después, Dios le mostró, también le dio su palabra. Luego vemos que Dios Dios le confirmó con su palabra. Y la tercera después fue que Dios lo probó. ¿Cómo lo probó? El que tenga miedo, váyase. ¿Y cuántos se fueron? De los 32,000. 22,000 se fueron. Quedó con 10,000. Ahora les voy a seguir probando. Vayan a beber agua. Y el que se tumbe y se tome agua pico boca a la laguna, quítalo. Los que tomen con su mano a la boca y vean que estén pendientes de algo. 300 quedaron. Dios entonces nos prueba nuestra fe. Después de probar la fe, ¿qué pasó? Dios da herramientas. ¿Cuáles son las 3 herramientas que Dios le dio a Israel? Cuerno, palabra profética para predicar, vasija, el cuerpo humano, somos barro, debemos destruir de nosotros aquellas cosas que no permiten que ganemos victoria. Y luego, la antorcha, ser luz. La iglesia debe ser luz. Dice comparativamente la armadura de Dios que Dios nos ha dado. Y por último, Dios nos da la victoria. La victoria no es una guerra. ¿La victoria cuál era? La victoria está en la mente, bien. Usted ore a Dios. Que Dios se encarga de los enemigos de la iglesia atacando su mente. Atacando su mente. En la Biblia hay gente que se rebelaron contra Dios y la tensión en la mente fue tanta que terminaron suicidándose. Terminaron acabando con sus vidas. Terminaron asesinándose. Terminaron matándose entre ellos. Eso hace Dios. Cuando la gente se revela en contra de Dios, Dios hace que los enemigos se maten entre ellos, porque es Dios el que pelea con nosotros. Así que, amada iglesia, confiemos en Dios y no en las fuerzas humanas. En las fuerzas humanas, los hombres buscan idolatrarlas. Confiemos en el Señor, que es el que nos da la victoria. La Biblia está clarita, lo dice en todos los textos de la Biblia, dicen lo mismo. Pero nosotros caemos siempre en lo mismo, en querer confiar en fuerzas humanas. No esperemos, como les dije el domingo, no esperemos que fuerzas humanas nos van a ayudar. No esperemos que extranjeros vayan a ayudar. No esperemos que gente superiores nos ayuden. No esperemos que nos van a dar otras personas. Confiemos en Dios, que Dios es el que nos da. Amén. Y que Dios nos ayude y Dios nos bendiga como iglesia cada día. Que esta palabra fortalezca nuestra vida y a orar más, a buscar a Dios, que es el que nos da la victoria. Que nos hará su justicia, como hemos orado en las oraciones, conforme a su divina voluntad. Vamos a orar por el mensaje, por la iglesia, para que nosotros apliquemos lo que hemos estudiado. Padre, en el nombre de Jesús, queremos, Señor, que tú nos ayudes a prepararnos, porque eres tú el que nos preparas a enfrentar esas batallas de la vida. Ya vemos que tú nos has dado herramientas, nos has dado el Espíritu Santo para nosotros vencer,
Nos has dado tu palabra revelada para recibir confirmación. Tú, Señor, oh Dios, nos pruebas la fe de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, que esa prueba, oh Dios, cada día nos ayude a crecer en el Señor y nos das herramientas para enfrentar las pruebas y dificultades de la vida. Y tenemos por revelación que la victoria siempre es del que busca al Señor. Por eso en tus manos estamos. Te pedimos por la iglesia actual que sigas guiando a la Iglesia Evangélica Libre Central y que estemos preparados siempre a tiempo y fuera de tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Dios nos bendiga.